para solucionar circuitos, para simplificar circuitos, que es el teorema de la linealidad y el teorema de la reciprocidad. El teorema de la linealidad dice que en un circuito lineal la respuesta es proporcional a los estímulos. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de voltaje de 100 voltios, va una corriente I1, entra y sale corriente I3 y la corriente I2, o sea, al nodo entra I1 y sale I2 y I3. Y tres resistencias de 1 mega, 500K y 500K, 500 kilo. Vamos a resolver el circuito por linealidad. Una forma de trabajar con datos más pequeñitos. Entonces, por ejemplo, esta fuente de voltaje de 100 la vamos a dividir por 100, 20 por 100. Pero la corriente y voltaje normalizado tenemos que multiplicarlo por 100. Las resistencias es 1 mega, recuerda como 1 mega es 1000 kilo ohmios, otra aquí de 500 kilo ohmios y otra de 500 kilo ohmios. Podemos simplificar eso dividiendo todas las resistencias por 500K, o sea, por 500.000. Como aquí es 1000 dividido por 500, nos va a dar 2. Y estas de 500 que están acá, dividido por 500, pues nos va a dar 1, igual la otra que nos va a dar 1. Entonces, podemos resolver este circuito. Fíjate que tenemos valores como más pequeñitos. Aquí están las respuestas del circuito. Eso, la respuesta. Pero lo podemos hacer fácilmente mentalmente, el circuito. Fíjense, aquí tenemos una resistencia en paralelo de 1 con 1. Estas dos resistencias. Como están en paralelo, la resistencia equivalente es la mitad, o sea que estas dos es como si fuera 0.5. Entonces 0.5 estaría en serie aquí con esta de 2 ohmios y me quedaría una resistencia equivalente total de 2.5 ohmios. Si se divide la fuente, que es de 1 voltio, por 2.5, pues 1 sobre 2.5 es 0.4 amperios esa corriente. Entonces por aquí está I1, tenemos que es 0.4 amperios, que se distribuye entre I2 e I3. Como aquí es 0.4 y las resistencias son iguales de 1 voltio, entonces quiere decir que la corriente que va por aquí es de 0.2 voltios y la corriente que aquí también es de 0.2 voltios, porque están en paralelo, el voltaje es igual y las resistencias son iguales. Entonces tenemos aquí 0.2 amperios, 0.2 amperios y aquí 0.4 amperios, que es este. Ahora el voltaje, este B' de 0.2, este voltaje. Como por aquí baja 0.2 amperios y la resistencia es 1 ohmio por ley de Ohm, de voltio es resistencia por corriente. Entonces 1 por 0.2 nos da 0.2 voltios. Esas serían como las respuestas de este circuito. Pero como a nosotros nos piden es las corrientes y voltajes de este es el original, este es el normalizado o simplificado por el teorema de la linealidad. Entonces tenemos que, como a la fuente la dividimos por 100, la multiplicamos aquí por 100, mire, la respuesta para I1. Y como las resistencias, todas las dividimos por, estas resistencias las dividimos por 500K arriba, entonces tenemos que dividir por 500K. Recuerda que 500K es 5 por 10 a la 5, porque son 500.000. Esta operación si la realizan da 8 por 10 a la menos 5, o sea 80 microamperios. ¿Por qué microamperios? Porque el micro es 10 a la menos 6 y aquí está 10 a la menos 5. Entonces por eso es que da 8, yo agregarle un cerito. Igual sucede para las otras corrientes. Aquí hay un error, aquí es I2 y aquí es I3. Bueno, y E que nos dio aquí 0.2 voltios, hay que multiplicarlo por 100, nos da 20 voltios. Aquí hay un ejercicio para que lo realicen con la fuente de voltaje de 200 voltios y resistencia de 200K, 600K y 300K. Esto lo pueden dividir por 200. Las resistencias yo creo que la pueden dividir por 200 para que le quede aquí un K. Aquí sería que 3K
o perdón 3, y aquí sería 300K sobre 200K, sería como 1.5 y le queda más fácil el circuito. Otro teorema importantísimo es el teorema de la reciprocidad. Dice lo siguiente el teorema: en un circuito lineal, los estímulos y las respuestas se pueden intercambiar sin que varíe el valor de ellos. Las respuestas y los estímulos se pueden intercambiar. Miremos este ejemplo. Aquí tenemos un circuito, una fuente de voltaje, hay 3 resistencias conectadas, digamos que este es como el estímulo, y la respuesta sería esta corriente que mide el amperímetro. Yo lo puedo calcular directamente ahí. Lo primero que hago es, para calcular la resistencia equivalente que ve esa fuente de 10 voltios, uno siempre, si uno quiere ver la resistencia en estos dos puntos, uno se va de atrás hacia adelante. Entonces aquí tenemos 10K con 10K. Estas dos resistencias están en paralelo. Entonces 10 contra 10 en paralelo están iguales. Recuerda que es 10 sobre N. N son dos resistencias, da 5 ohmios. Entonces aquí entre I y B tenemos 5 ohmios en serie con una de 20, o sea que aquí tenemos 25 ohmios. 20 más 5 da 25. O sea que esta fuente de voltaje entrega una corriente que en este caso se llama I1 igual a 10 sobre la resistencia equivalente, que es 25. 10 sobre 25 es 0.4, o sea que la corriente es 0.4 amperios. El voltaje entre este A y B va a ser igual a esta fuente de voltaje de 10 menos esta caída. Como esta caída ya conocemos el valor de I1, entonces 10 menos 20 por la corriente que es 0.4, 20 por 0.4, 20 por 0.4 nos da 8, o sea que 10 menos 8, esto es igual a 12. Y la corriente I1, que es esta de acá, es, o más bien esta I' de acá, esta corriente I'. Como entre ese punto, contra el punto A y el punto B, ya tengo que esos 2 voltios, quiere decir que la corriente que hay para acá son esos 2 voltios sobre 10, ya tal como está aquí. O sea que esta corriente I1' es 0.2 amperios. Ahora vamos a intercambiar la respuesta con los estímulos. Quiere decir que aquí, donde está la fuente, vamos a colocar el amperímetro. Y donde está el amperímetro, vamos a conectar la fuente, o sea, intercambiamos. Y hacemos el mismo cálculo. Entonces, miremos qué resistencia ve esta fuente. Entonces, de atrás hacia adelante. Si estamos aquí, entonces aquí hay una de 20 en paralelo con 10. Fíjate que para calcular resistencia no le pongo cuidado al amperímetro, porque nosotros sabemos que la resistencia de un amperímetro es 0. Es como si fuera un corto. Entonces queda 20 en paralelo con 10. 20 en paralelo con 10. Recuerde que dos resistencias en paralelo es el producto sobre la suma. Entonces tenemos aquí 20 por 10, 200. Sobre la suma que es 20 más 10, 30. O sea, 200 sobre 30. Si implicamos el 0, eso da 20 tercios. Pero esa 20 tercios acá está en serie con esta de 10. Entonces esa de 10 con 20 tercios nos da 50 tercios. Porque una resistencia de 10, esta de 10 que hay acá, es mismo como dijera, 10 es lo mismo que 30 tercios. Entonces 20 tercios más 30 más 20 tercios más 30 tercios nos da los 50 tercios, que es la resistencia equivalente. Por tanto, ojo, esta corriente I2 es la fuente que es de 10 sobre los 50 tercios. I2. Entonces 10 sobre 50 tercios que está aquí, mire, 50 tercios. Este 3 pasa a 10 multiplicar, queda 30 50avos, y eso nos da 0.6. 0.6. El voltaje entre A y B, entre este punto y este punto, entonces va a ser igual a lo que entrega la fuente, 10 menos 10
por la corriente I2. Ya, como la corriente ya la calculamos que es 0.6. Ahora 10 por 0.6 es 6. De 10 menos 6 da 4. 4 voltios es el voltaje entre este punto y este punto. Entonces esta corriente I2' que pasa por acá va a ser a ese voltaje que es de 4 voltios sobre la resistencia que es de 20. Entonces 4 sobre 20 nos da 0.2 amperios. Esto acá. O sea que fíjese que este cálculo nos da igual a este cálculo. Ese es el teorema de la reciprocidad, que uno puede intercambiar fuentes por medidores en este caso y la respuesta tiene que ser igual. Aquí tenemos un ejercicio para que lo hagan. Aquí tenemos la fuente, está aquí y el amperímetro está acá. Ustedes pueden calcular cualquier corriente de esta, puede ser esta corriente que va por 20 ohmios, intercambian los valores o miden la corriente que va por el amperímetro, intercambia, ponen el voltio aquí y acá y observen que las respuestas son iguales.